Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en esta oportunidad vamos a ver un ejercicio en el cual tenemos que calcular una resistencia incógnita. ¿Ya? Tenemos acá un sistema que consiste en un 555, en un divisor de tensión, un amplificador operacional no inversor y una señal que se está siendo monitoreada en un osciloscopio. Y entonces tenemos un circuito que está en distintas etapas, ¿ya? Y estas etapas las tenemos que procesar de forma independiente y después integrarlo para poder calcular ese valor. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Con qué contamos? Sabemos que el 555 genera trenes de pulsos, ¿cierto? O sea, es decir, que por el pin número 3, que es la salida del 555, nosotros vamos a tener ya un pulso, pero de cierta frecuencia, periodo, ciclo de trabajo, qué sé yo. Ahora, el divisor de tensión, que sería toda esta etapa de acá, ¿cierto? Que tiene un distractor, ¿ya? El distractor son estas dos resistencias de acá que están formando un paralelo, ¿ya? Pero al resolver el paralelo, ¿cierto? Significa que tengan que ver las dos resistencias con el punto medio, ¿cierto? Y se transforman en el divisor. Por lo tanto, originalmente vamos a tener una señal, un tren de pulsos de esta forma. Después del divisor de tensión vamos a tener la misma señal, pero vamos a ver alterada su amplitud, es decir, la vertical, ¿cierto? O sea, el tamaño de la señal en la vertical va a ser menor que el de la original que sale 555, pero al entrar por el amplificador, esta vuelve a ser agrandada con otro factor de ganancia. Y esa señal es la que estamos viendo en este osciloscopio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es justamente poder calcular la frecuencia, el periodo y el ciclo de trabajo, ya que son los parámetros fundamentales de un tren de pulso. Fijémonos que la escala vertical, ya acá yo estoy monitoreando solamente el canal A del osciloscopio, la vertical está en 1 volt por división y la horizontal, que es la de tiempo, está en 50 milisegundos por división. Bien, entonces por lo tanto, tenemos que contar los cuadros. ¿Ya? ¿Cuántos cuadros tenemos en la vertical? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 cuadros. ¿Cuánto mide en la vertical cada cuadro? 1 volt. Por lo tanto, son 1, 2, 3, 4, 5 volts. Ya, tenemos lo primero, es la amplitud inicial, ¿cierto? La amplitud que vamos a tener acá. Acá tenemos una señal de 5 volts de amplitud. Ahora, en el tiempo, contemos los cuadros. Ya primero tenemos que fijar dónde comienza la señal y dónde termina en una oscilación. Para eso tenemos que hacerlo calzar en la grilla. Ahora, si no calza exactamente, ya podríamos aproximar o ahí rellenar con algún pequeño delta. ¿Ya? Pero en este ejemplo en particular, ya calza exactamente con la grilla. Entonces, tenemos un cuadro acá, 2, 3 y 4. Ya tenemos 4 cuadros que sería el tiempo en alta. Y 1, 2 y 3 que sería el tiempo en baja. Ahora, ¿cuánto mide cada cuadrado? Recuerden que el tiempo en alta más el tiempo en baja da el periodo. Entonces, ¿cuánto mide cada cuadrado? 50 milisegundos por división horizontal. Entonces vamos a tener 50 por 10 elevado menos 3 multiplicado por la cantidad de cuadrados que tenemos en la horizontal en una oscilación completa. Entonces son 7, ¿no es cierto? Por 7, que es lo mismo que 350 por 10 elevado menos 3. Y eso es el periodo. ¿En qué se mide? En segundos. ¿Ya? La amplitud en que se mide en volts. Ahora, sabemos que la frecuencia es lo mismo que 1 dividido en t, ¿no es cierto? Y eso se mide en hertz, que son las oscilaciones por segundo. Por lo tanto, vamos a tener 1 dividido por 350 por 10 elevado a menos 3. ¿Ya? Y eso equivale a 10 elevado a 3 dividido por 350. Sabemos que 10 elevado a 3 es 1000, es lo mismo que 1000 dividido por 350. Y eso equivale a, calculadora, 1000 dividido entre 50 va a ser 2.85. 2,85 Hz. Aproximamos a 2 decimales, no hay problema. Ya entonces tenemos la frecuencia, ¿cierto? Ahora, ¿cómo calculáis el tiempo en alta y el tiempo en baja? También contando cuadrados, ¿cierto? O sea, vamos a tener acá de que el tiempo en alta es lo mismo que 4 cuadrados. Y cada cuadrado mide 50 milisegundos. 4 por 50 serían 200 milisegundos. Y el tiempo en baja sería en este caso 3 cuadrados a 50 milisegundos cada cuadrado. Sería en este caso 150 milisegundos. Y eso es lo primero que tenéis que hacer. Ya os a interpretar qué es lo que tenemos por acá. ¿Ya? Entonces con eso
vamos a empezar a retroceder las etapas hasta llegar a este punto acá y poder calcular esa resistencia que es nuestra incógnita. Ya, entonces acá ¿qué es lo que tenemos? Ya, pasemos al amplificador no inversor. Ya, entonces la fórmula del amplificador no inversor, que es esta que podemos ver acá, fíjense, es un amplificador, pasa el voltaje de entrada por acá, ¿cierto? Tenemos un lazo de retroalimentación que va a la entrada inversora, la entrada que viene con el menos, y ahí tenemos dos resistencias R1 y R2, y el factor de ganancia, que es el cociente entre Vout y Vin, ¿cierto? Se define como la suma de las dos resistencias dividido por la resistencia del lazo de retroalimentación que corresponde a R2. Entonces, por lo tanto, como ya conocemos las resistencias, que en este caso va a ser 10 y va a ser 8, podemos calcular la ganancia de este amplificador. Ya no se confundan por esta cosa porque acá los dos van a tierra, entonces esto es como si no existiera. Entonces tú tenés esta etapa, ¿cierto? Que es la que está acá, ¿ya? Y que la vamos a representar de la siguiente forma. Va a ser Vout partido por Vin, que va a ser lo mismo que la suma de las dos resistencias, sería 18K, porque una mide 10 kilos y la otra 8 kilos. En el caso de que no se vea en el video, esta vale 10K y esta vale 8K. Ya, entonces la suma de los dos son 18, ¿cierto? Y la R2, que en este caso es la del lazo de retroalimentación, es 10K. Por lo tanto, acá los K se van, ¿cierto? Y el 18 en 10 sería 1,8, ¿cierto? Y eso va a ser la ganancia. En otras palabras, la señal que entre por esta entrada, ¿cierto? Va a salir por esta salida amplificada 1,8 veces, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo acá en el osciloscopio. Entonces, si la amplificación nos da una resultante de 5 volts, significa que esos son 1,8 veces el voltaje que entra acá. Entonces vamos a tener voltaje prima, por así decirlo, multiplicado por 1,8 es lo mismo que 5. Por lo tanto, B', ya vamos a asumir que eso es B', pueden ponerle X, Y, Z, BA, B, da lo mismo el nombre, no se confundan con el prima, tampoco una derivada, nada que ver. ¿Ya? Entonces esto va a ser 5 dividido por 1,8. Entonces, por lo tanto, eso es lo mismo que 5 dividido por 1,8. Estamos hablando de 2,7 volts. O sea, por este punto de acá viaja una señal con la misma frecuencia, el mismo ciclo de trabajo, el mismo tiempo en alta y el mismo tiempo en baja, el mismo periodo. Pero se diferencia esa de esa solamente en la amplitud, porque el amplificador operacional no inversor cambia el eje Y, pero el eje X lo mantiene. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, acá vamos a tener una señal de 2,7 periódicos volts, o 2,7 ya, 2,7 periódicos volts de amplitud. Bien, y con eso ya tenemos el amplificador listo. Ahora, pasemos a la etapa anterior, pasemos a la parte del divisor de tensión. Entonces, esta parte que ven acá, o sea, desde ese punto de entrada hasta ese punto de salida, ¿cierto? Si observan esta parte acá que forma un paralelo, ¿ya? Primero resolvamos este paralelo. Ya tenemos dos resistencias iguales, 10 y 10. Recuerden que cuando estamos con un paralelo con dos valores exactamente iguales, por lo tanto la resultante va a ser la mitad, 5K. Si tú pones una resistencia de 10K con una resistencia de 10K en paralelo, va a tener una de 5. ¿Ya? Es la mitad, siempre. Si tenía una, no sé, pues de 300 y otra de 300, va a sacar 150. Si aplican la fórmula de la sumatoria de 1 partido por la R, ¿cachai? La recíproca, van a llegar a esa conclusión. Pero bueno, eso es otro tema. Este divisor de tensión va a tener esta forma, es una resistencia, otra resistencia y tierra, ¿cierto? Acá te entra una señal, ¿cierto? Y esta se va a achicar en la vertical y te va a quedar una cosa como así, manteniendo la frecuencia, el periodo y el ciclo de trabajo de la señal de entrada y la señal de salida. Y nosotros ya sabemos que en este punto tenemos 2,7 volts, 2,7 periódico o 2,8, da lo mismo, 2,7 volts. Entonces, por lo tanto, conociendo de que estos son 5K y que esto es 10K, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber cuál es la amplitud, ¿cierto? De la señal de entrada, ¿cierto? Que vendría a ser la salida del 555. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la ecuación del divisor de tensión? Es la misma del amplificador no inversor, pero da vuelta. Fíjate, ese Vout dividido por Vin, como una función de transferencia, también se conoce como ganancia en el amplificador no inversor. Y esa diferencia entre el Vout dividido por Vin en el divisor de tensión es un factor de conversión, en otras palabras. ¿Ya? Bueno, ahí no se alcanza a ver,
De ahí se ve mejor. Ya, entonces repito, ya porque no se veía recién. Tenemos el divisor, ¿cierto? Entonces el divisor entra una señal grande y sale una señal chica, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el factor de conversión? El voltaje de salida dividido por voltaje de entrada va a ser R2 dividido por R1 más R2, considerando R2 la resistencia que está hacia tierra. En el amplificador no inversor, que sería este de acá, tenemos que la función de transferencia o ganancia va a ser voltaje de salida dividido por voltaje de entrada, que hace la suma de las dos resistencias, la que va del lazo de retroalimentación y la otra hacia tierra, dividido por la resistencia que está en el lazo de retroalimentación. ¿Ven? Si se dan cuenta, esta fórmula que es del amplificador no inversor y esta fórmula que es la del divisor de tensión son la misma, solamente que se dan vuelta. Entonces una achica la señal y la otra agranda la señal. ¿Ven? En el eje Y, porque en el eje X se mantiene constante desde que sale del 555 hasta que llega en el osciloscopio. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, aplicamos la fórmula, que sería en este caso el voltaje de salida dividido por voltaje de entrada. Es lo mismo que R2, que es la resistencia de abajo, que sería 10K, dividido por la suma de las dos. 10 más 5, 15. 15K, ¿cierto? Entonces, el voltaje de salida yo ya lo conozco, que sería el 2,7 periódico. Por lo tanto, significa que tirando el Vin hacia arriba, ya va a ser Vin, ¿cierto? Es lo mismo que 15 en 10, 15 dividido en 10 por V auto. Ya ahí sabemos que esto es 2,8 aproximamos, ya porque es 7 periódico, 7,777, ya, 2,8. Y eso es 1,5, ¿no es cierto? Esto de acá. Entonces va a ser 1,5 por 2,8, ¿cierto? Aplicamos calculadora. 2,8 por 1,5, eso va a ser 4,2 volts. Y ese 4,2 corresponde a lo que está antes del divisor de tensión. Por lo tanto, en este pin 3 del 555 te están saliendo 4,2 volts, ¿ya? Los cuales al pasar por el divisor de tensión bajan a 2,7 periódicos volt y al pasar por el amplificador se eleva hasta 5 volts. ¿Cachai? Esa es como la dinámica. Primero sale la señal original, baja y después sube. Entonces, ya que conocemos la amplitud, ya 4,2 volts, para el cálculo de esta resistencia en verdad no era necesario, pero sí es necesario para poder saber al menos con qué naturaleza de señales estamos trabajando. O sea, si esto aparece en la prueba, obviamente este cálculo es necesario. Ahora, pero para el cálculo de R2 puntualmente esa parte del ejercicio, tenemos que calcularlo a partir de las fórmulas del 555 estable. Entonces las cuales son las que se pueden ver acá, ya que sería, bueno, acá se ve mejor, que F es lo mismo que 1,44 dividido por RA más 2RB por C. Y tenemos la del tiempo en alta y el tiempo en baja. Tenemos que fabricar un sistema de ecuaciones. ¿Ven? Entonces para eso vamos a aplicar un sistema de ecuaciones por acá. Me quedé sin hoja. Empezamos. Y entonces sabemos primero la frecuencia. ¿Cuánto calculamos la frecuencia en el osciloscopio? Son 2,85 Hz. ¿Bien? Entonces sabemos de que la frecuencia es lo mismo que 1,44 dividido por RA más 2RB por C, ¿cierto? Y eso es lo mismo que 2,85 Hz. Ya. Ahora, fíjate que tenemos solamente una incógnita, que es R2. ¿Ya? O sea, nosotros ya tenemos R1, o sea, tenemos en este caso RD, ¿cierto? Y tenemos el condensador. El condensador no se alcanza a ver muy bien, pero es de 100 microfaradios. En Proteus aparece el micro como una U, pero en verdad esto es lo mismo que microfaradios, ¿cierto? Recuerden que micro es 10 elevado a menos 6. Por lo tanto, vamos a tener 100 por 10 elevado a menos 6 faradios. Si aplicamos esto, esta cosa de acá es 10 elevado a 2 y 2 menos 6 es 4, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener de que eso son 10 elevado a menos 4 faradios. Es el valor del condensador en notación científica. ¿Ya? Entonces tenemos que C vale 10 elevado a menos 4, ya, normalizando. ¿Ya? Y acá en este caso vamos a tener RB, esa de ahí que va a ser 2K, entonces 2000 por 2 son 4000. ¿Ya? Y acá RA va a ser la incógnita. Esta es la cosa que tenemos que calcular. ¿Ven? Entonces, por lo tanto, tenemos todo listo. Ni siquiera era necesario meterse con el ciclo de trabajo, el tiempo en alta ni en baja, porque como ya tenemos fijos dos valores de la fórmula,
tenemos solamente una incógnita, porque si tenemos la otra resistencia como incógnita tendríamos infinitas soluciones. Ya, pero no es el caso. Entonces, acá es simplemente matemática. Vamos a poner 1,44 dividido por 2,85. O sea, en otras palabras, el 2,85 pasa dividiendo y esta cosa de acá pasa multiplicando. Pero voy a dejar el c pegado ahí. Entonces, por 10 elevado a menos 4. Ya, porque una constante está multiplicando. Entonces, yo solamente voy a pasar ese elemento al otro lado de la igualdad. Ya, en este caso, hacia arriba, ¿no es cierto? No en el denominador. Y acá vamos a tener, por lo tanto, RA más 2RB. Ya, pero sabéis que esta cuestión vale 4000. Ya, porque tenemos una resistencia de 1000 por 2, 4000. Ya, entonces vamos a calcular este factor. Ya, eso de ahí, 1,44 dividido en 2,85. Entonces, 1,44 dividido por 2,85. Y vamos a tener, por lo tanto, 0,505 dividido por 10 elevado a menos 4. Y eso es igual a RA más 4000. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, con esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Ese 10 elevado a menos 4 pasa hacia arriba y 10 elevado a 4, ¿ya? Porque cambia el signo, de menos 4 pasa a más 4, y 10 elevado a 3 es 1000, 10 elevado a 4 es 10.000, ¿cierto? Entonces, esto lo multiplicamos por 10.000, ¿cierto? Entonces vamos a tener 0,505 por 10.000, lo cual nos da 5050. Entonces vamos a tener 5050 igual a RA más 4000. Tiramos este 4000 al otro lado, pasa restando, y ahí vamos a tener los 5050 menos 4000. Y por lo tanto nos va a dar que RA vale 1050, equivalente a 1,05 kilo ohms. ¿Ya? Y esto en ohms. Y por lo tanto con eso concluye el ejercicio. ¿Ya? Entonces la resistencia incógnita, en este caso con estos valores, ¿cierto? Y con este esquemático, nos va a dar RA igual 1,05 kilo ohms. ¿Ya? Y bueno, lo importante, la moraleja acá es simplemente identificar las distintas etapas. Por ejemplo, tenemos acá el 555, que es el oscilador, tenemos el divisor de tensión, entre medio tenemos el paralelo, ¿cierto? Y después tenemos el amplificador y estamos midiendo con el osciloscopio, ¿viste? Entonces, de eso se trata. Bueno, cualquier duda, mi correo nestor.palomino@gmail.com. Espero que estén muy bien, un abrazo y hasta la próxima. Chao.